se cumplen con Jesucristo las promesas. Entonces, esto no ha pasado desapercibido a los primeros cristianos porque, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, se nos dice, nosotros tenemos un nuevo Josué, dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Pero ¿por qué se hace referencia al nuevo José? Se hace referencia al nuevo José porque Jesús es aquel con el cual se cumplen las promesas. Muy bien. Josué, ¿dónde comienza a liderar el pueblo de Israel? Al otro lado del Jordán. Y cruza con el pueblo de Israel el río Jordán. ¿Sabían ustedes que Josué hace el mismo milagro que Moisés? Abrir el mar rojo, pero en el caso de Josué, abrir el río Jordán, para que deje de fluir agua y el pueblo pueda pasar el río Jordán a pie enjuto, ¿no? Es decir, sin mojarse, ¿no? Entonces, es muy importante que Josué comienza su ministerio en la Transjordania, al otro lado del río Jordán. ¿Dónde se bautiza Jesús? En el Jordán. Pero los evangelios insisten que el bautizo de Jesús tuvo lugar al otro lado del río Jordán, en la Transjordania. ¿Por qué esa insistencia? Porque se quiere colocar el inicio del ministerio de Jesús donde tiene lugar el inicio del misterio de Jesús del Antiguo Testamento, o sea, Josué. Y Jesús cruza el Jordán y comienza su vida pública, porque comienzan a cumplirse las promesas. Puñas, que se hila fino, que se hila fino, que todo tiene detalle. Pero, ¿qué significa la palabra Yosía? La palabra Yosía significa Dios salva. Verbo yasad, verbo salvar. A es la coletilla final, que es abreviatura de Yahvé, nombre propio de Dios. Dios salva. O sea, esto quiere decir que el nombre de Jesús expresa su identidad, que Él es Dios, pero a la vez también expresa su misión, que Él ha venido a salvar. Y se dice que lleva el nombre de Jesús y el ángel que se aparece a San José en sueños le dice autos garzoseiton launautu apoton hamartion auton, que es la frase esta que tenéis aquí copiada en griego. A ver si estudian un poquito de griego, ¿verdad? Que mola. Autos garzoseiton launautu, porque él salvará a su pueblo. Pero atención, que aquí la clave es esta. Apotón hamartion auton, de sus pecados. Esto es fundamental. Miren, por desgracia, por influjo de la filosofía marxista en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se introdujo en la teología católica peligrosamente la llamada teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Tiene lugar sobre todo en Hispanoamérica. Es deudora también de la teología política de Moltmann en Alemania y consiste en secularizar el mensaje cristiano. Dicho en lenguaje coloquial para que nos entendamos. Déjate de tonterías, de pecado ni de historias. No, no, no. Jesucristo viene a buscar la justicia social. A los pobres para que se rebelen contra los ricos, contra la clase opresora. La iglesia tiene que estar con el proletariado. Aquí lo que interesa es hacer un programa de pura defensa política o social de ayudar a los pobres. Bueno, evidentemente hay que ayudar a los pobres, eso no lo discute nadie. Pero atención, porque la salvación que trae Jesucristo no es una emancipación política, sino de índole espiritual. Jesucristo y los apóstoles no predicaron la justicia social del Imperio Romano. Eso lo hizo Espartaco, organizando una revolución de gladiadores, una revolución de esclavos que terminó como terminó. Pero lo que hace Jesucristo es una emancipación espiritual. Decía San Juan Pablo II que Jesucristo no viene a cambiar las estructuras, sino los corazones. Y fruto del cambio de los corazones será el cambio de las estructuras. Los cristianos no predicaron ni contra la esclavitud ni contra la injusticia social del Imperio Romano, y mira que la había. Pero a medida que los romanos se fueron convirtiendo, se prohibió la esclavitud, se prohibió la pena de muerte por crucifixión, se prohibieron un montón de cosas que eran salvajes.
porque del cambio de los corazones se cambian las estructuras. Pero ¿qué pasa si tú cambias las estructuras y no cambian los corazones? Que al final se generarán nuevas estructuras de pecado, que es lo que dice el pensamiento social de San Juan Pablo II. Entonces es muy importante porque en el Evangelio queda claro que Jesucristo viene a expiar los pecados. El pecado que es el gran drama de la humanidad, que es la separación de Dios y que tiene lugar en el árbol, en el jardín del Edén, por culpa de la transgresión de Adán y Eva. Y si hay injusticia social, es consecuencia del pecado de la falta de comunión con Dios, de la comunión con Dios rota por culpa del pecado original. ¿Estamos? Entonces, muy importante esta frase porque Él salvará a su pueblo. Apotón, hamartión, autón, porque el Evangelio subraya siempre cuál es el objeto directo de esa salvación. Y el objeto directo de esa salvación no es de índole sociológico, sino de índole espiritual. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se trata de una emancipación espiritual. Apotón, hamartión, autón. Esto lo vemos en el libro del Éxodo también. Muchas veces se interpreta el libro del Éxodo como que Dios quiere salvar a Israel únicamente de la esclavitud del faraón, porque están viviendo en un régimen de tiranía, como el faraón está sometiendo a Israel. Sin embargo, no solo es eso. Dice Moisés al faraón, deja a mi pueblo libre para que me dé culto en el desierto. O sea, Dios busca constituir a Israel como asamblea litúrgica destinada a darle culto. Esto es increíble. O sea, no es una emancipación meramente política. Lo que Dios busca con Israel, y a la prueba me remito, ¿qué pasa en el capítulo 32 del libro del Éxodo? Que Israel se postra de rodillas ante un becerro de oro. Entonces, nos damos cuenta que lo que Dios busca es liberar a Israel del pecado. Mira, ¿se acuerdan? Y le ha liberado del faraón, pero no de la idolatría. Estamos. Y la mitad del libro del Éxodo, a partir de ese capítulo, es un libro de liturgia. La mitad del libro del Éxodo es una batallita preciosa contra el faraón, la cual se puede sacar una serie entretenida, pero la otra mitad del libro es un rollo insoportable porque son leyes y leyes y leyes de cómo se le tiene que dar culto a Dios en la tierra. Cómo se tiene que disponer todo el material litúrgico y cómo se tiene que poner en marcha Israel como comunidad puntual. El libro del Éxodo es un manual de liturgia, se los he dicho. Increíble. Porque no hay auténtica liberación si no hay emancipación del pecado o liberación espiritual. Y por tanto, la otra mitad del libro del Éxodo es cómo constituir a Israel en comunidad puntual libre del pecado, simbolizado en la idolatría del becerro de oro. ¿Lo ven? Qué bonito. Pues esto ya aparece al inicio del Evangelio. Él salvará a su pueblo, a Pontón, Hamartión, Autón, de sus pecados. Bueno, pues vamos a hacer una pausa porque este tema es bien pesado. Vamos a tomar un descanso y pues ya volvemos.